Historia de México de 1800. Comienza un nuevo siglo para la joya de la corona. Capítulo 1. Nuevo siglo, nuevo virrey. El 30 de abril Félix Berenguer de Marquina tomó posesión como virrey de Nueva España, en sustitución de Miguel José de Anzanza. Aunque Marquina tenía experiencia en cuestiones de política americana, su recibimiento no fue particularmente caluroso. Durante el trayecto había sido capturado por una escuadra inglesa que lo condujo en calidad de reo al puerto de Kingston, Jamaica, y no faltó quien desconfiara de él por haber estado en territorio enemigo. Por otro lado, corrió el rumor de que Marquina había comprado su cargo a Manuel Godoy, el ministro más controvertido de España. Para ganarse la estima de los novohispanos, el nuevo virrey intentó sanear las finanzas y agilizar varios asuntos en el ramo de inspección de la Real Hacienda. Capítulo 2. Exequias para el arzobispo de México. La muerte en Nueva España provocaba, paradójicamente, sentimientos desconcertantes y esperanzadores. Si un personaje importante moría, sus honores fúnebres eran muy solemnes y pomposos. Cuando el 26 de mayo falleció el arzobispo Alfonso Núñez de Haro, quien además había sido un virrey interino muy apreciado, toda la ciudad participó del luto. A los funerales del arzobispo asistieron el virrey, los miembros de la Real Audiencia y del ayuntamiento, así como los altos prelados de la iglesia, quienes escucharon los elocuentes discursos sobre el difunto y lo acompañaron hasta el lugar de su entierro. Capítulo 3. En guerra contra Gran Bretaña. Tras la decapitación de Luis XVI, rey de Francia, en 1793 las principales potencias europeas declararon la guerra a la Convención Francesa. Sin embargo, en 1796, España modificó su política y se convirtió en aliada de Francia por medio de los tratados de San Ildefonso. El 1 de octubre de 1800, dicha alianza fue renovada con el consulado, que en ese momento estaba bajo el control de Napoleón Bonaparte. Gran Bretaña, enemiga del expansionismo de este último, desplegó sus tropas y sus flotas marítimas en una guerra cruenta contra la alianza franco-española. En América los barcos corsarios ingleses acechaban los mares y los puertos, por lo que la corona española tomó sus precauciones. En Nueva España se temía que los británicos hicieran algún desembarco y atacaran Veracruz, por lo que se dispuso que algunos bergantines guardacostas recorrieran las inmediaciones para verificar que no hubiera naves enemigas a la redonda. Capítulo 4. Supuesto remedio contra la fiebre amarilla. El 19 de noviembre la Gaceta de México publicó un remedio contra el vómito negro, nombre con el que se conocía la fiebre amarilla. Este consistía en tomar cada 2 horas 12 onzas de suero de leche mezclado con salitre dulce. Los médicos y los hombres de ciencia pasaron mucho tiempo tratando de encontrar la cura para esta enfermedad, pues en los climas tropicales, principalmente en los puertos, eran muy frecuentes las epidemias, que provocaban un alto índice de mortandad. La gente solía combatir el malestar con baños de agua helada y la ingesta de gotas de opio o de éter sulfúrico. Capítulo 5. Contrabando marítimo. Problema para las finanzas reales. Nueva España, por ley, no podía comerciar con ninguna nación extranjera. El conflicto entre España y Gran Bretaña favoreció una dinámica de contrabando marítimo entre las colonias españolas en América y los comerciantes o piratas ingleses. Constantemente la piratería inglesa asaltaba barcos españoles, apoderándose de productos que luego se revendían en Cuba, Jamaica o Manila, y en los principales puertos de los virreinatos como Veracruz, Río de la Plata y Nueva Orleans. En otros casos, eran los propios contrabandistas españoles quienes buscaban a los ingleses para ofrecerles las mercancías. En el mercado negro los productos que más valor adquirieron eran la mantequilla, el jamón, los cereales y los textiles. Capítulo 6. Academia Novohispana. Desde mediados del siglo XVIII, el gremio de pintores de la Ciudad de México formado por José de Ibarra, Miguel de Herrera, Miguel Cabrera y Juan Patricio Morlet Ruiz trató de obtener el patrocinio del rey para fundar una academia de bellas artes semejante a la de San Fernando en Madrid. Sin embargo, su iniciativa no se consolidó. Fue hasta el 25 de diciembre de 1783 cuando Jerónimo Antonio Gil, un grabador español de la Casa de Moneda, logró que Carlos III emitiera un orden mediante real cédula para el establecimiento de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de Nueva España. Gil se convirtió en el primer director de la academia, la cual se afianzó al llegar profesores españoles de pintura, escultura, arquitectura, matemáticas y grabado. Capítulo 7. Un nuevo arte. El neoclasicismo fue una corriente artística que buscó restaurar e imitar el gusto y las normas estilísticas grecorromanas.
Así se buscaba la creación de formas y objetos armoniosos por medio de la simetría axial, el ritmo repetido y la proporción entre las partes y el conjunto. Para enseñar ese nuevo arte se pidieron materiales distintos, grabados, reproducciones de yeso de las obras clásicas más importantes y tratados novedosos de pintura, arquitectura y escultura. Capítulo 8. Las clases. Las clases comenzaron el día de San Carlos Borromeo, 4 de noviembre de 1785. En las aulas los estudiantes practicaban dibujos mediante la copia de yesos y láminas que reproducían obras clásicas. Comenzaban imitando manos, pies y fragmentos de caras. Posteriormente se estudiaba matemáticas, geometría y anatomía, para luego pasar al dibujo de cabezas, figuras de cuerpo entero y grupos. Los más hábiles practicaban con modelos al natural, pero solo masculinos, pues los desnudos femeninos eran copiados a partir de los yesos. Por último, cada discípulo debía especializarse en alguna de las demás ramas artísticas. Capítulo 9. Manuel Tolsá. Uno de los grandes artistas de estos años fue Manuel Tolsá, designado por la corona para ocupar la dirección de escultura en la Academia de San Carlos de Nueva España. Sin lugar a dudas, la escultura urbana más importante de Tolsá es la estatua ecuestre de Carlos IV, una obra en bronce de 5 metros con 4 centímetros de longitud por 4 metros con 88 centímetros de altura, que muestra la proporción perfecta entre el jinete y el caballo. Manuel Tolsá no se limitó a la escultura, pues intervino en el diseño de fuentes, decoraciones, rejas, muebles y cementerios extramuros. Capítulo 10. En la pintura. Uno de los pintores más importantes fue Rafael Gimeno Planes, quien llegó a Nueva España en 1794 para ocupar el puesto de director de pintura, cargo que desarrollaría hasta el día de su muerte en 1825. Formado profesionalmente en las academias de Valencia, Madrid y Roma, gustaba del trabajo de artistas de la talla de Gian Battista, Tiepolo y Anton Raphael Mengs, de quienes aprendió las técnicas de pintura mural y al fresco. En Nueva España destacó como fresquista al decorar la cúpula de la Catedral de México con la Asunción de la Virgen. En la capilla del Palacio de Minería pintó la Asunción, la coronación de la Virgen y un tema de devoción guadalupana, el Milagro del Pocito. Como retratista evitó los fondos convencionales y procuró que sus personajes estuvieran rodeados de los elementos relacionados con su oficio. Destacan sobre todo el retrato de Jerónimo Antonio Gil, el del escultor Manuel Tolsá, el del científico y naturalista alemán Alexander von Humboldt, el del arzobispo virrey Alfonso Núñez de Haro y el del obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez Martínez. Capítulo 11. Maestro ejemplar. Gemeni Planes fue un artista comprometido con su labor docente. Entre los discípulos que formó se encuentran José María Vázquez, José María Uriarte, José María Guerrero y José de Castro. Muchos de ellos abrirían sus propios talleres o regresarían a sus ciudades natales para realizar obras neoclásicas. Capítulo 12. Tolsá y la arquitectura. En la Catedral de la Ciudad de México, este artista unificó las fachadas, las torres y las contrafuertes mediante balaustradas. Intervino en la iglesia de la Profesa, en el retablo principal de Santo Domingo, en el altar principal de la Cátedra de Puebla y en las casas del Marqués del Apartado y del Marqués de Buenavista. Gracias a su capacidad para hacer espacios funcionales y dinámicos, su mejor obra arquitectónica fue el Palacio de Minería.